Ok, pues miren, para los que son nuevos, para los que no han visto videos anteriores, les recomiendo que los vean para que puedan entender un poquito mejor esto que les voy a explicar aquí. Bueno, miren, vamos a ver, hemos estado aprendiendo a contestar preguntas con what, where, who, when y how, que es qué, dónde, quién, cuándo y cómo. Solo como un pequeño repaso. Y aquí tenemos unas palabras que se refieren ya sea a lugares, a gente, a tiempo. Solo una como ejemplo les doy aquí. Y ahorita van a ver por qué. Después hemos estado viendo en otros videos cómo hacer preguntas con el verbo ser estar, con what y con el verbo hacer, do y what también. ¿Por qué what? Porque what es el más usado. Con what podemos preguntar cualquiera de estas palabras, what store, what teacher, what day, recuerden, les dije eso. Y lo cual con where solamente podemos preguntar algo de lugar, con who de gente, con when de tiempo. Entonces what es muy importante. Una vez que ustedes entiendan cómo usar what, lo demás, como les dije, va a ser muy sencillo. Pero algo que quiero explicarles antes de pasar a otro tiempo, porque hemos estado haciendo preguntas en presente con el verbo ser o estar y con el verbo hacer. Estamos en presente. Algo que quiero que vean, que para especificar mejor una pregunta necesitamos un sustantivo, una palabra que nos dirija nuestra pregunta a algo específico. Porque miren, si yo no tengo sustantivo como estas palabras, tengo what do I buy, como habíamos dicho en el video anterior. What do I buy? ¿Qué dice? Aquí dice ¿qué compro? Verbo comprar. Esta lista de verbos se los dejo aquí para que la repasen, para que se la aprendan. Están en presente infinitivo, porque aquí para que sean en presente tienen que estar conjugados. Aquí, por ejemplo, si digo gustar, estoy dándoles la definición en infinitivo. Sé que es un poquito confuso, pero no se preocupen. Son verbos en presente. Comprar. Aquí estamos usando el verbo de comprar. Decía, what do I buy? ¿Qué compro? Y decíamos que si no uso what, solo do, que es el auxiliar para hacer preguntas. Do I buy? Compro. Do you buy? ¿Compras tú? Does he buy? ¿Compra él? Does she buy? ¿Compra ella? Y así sucesivamente, ¿verdad? Bueno, miren, ahora con what estamos usando what do I buy? ¿Qué compro? Son dos preguntas distintas, usando do y usando what. Esto es muy importante porque se van a dar cuenta, miren, si usamos what y queremos usar un sustantivo, el sustantivo va después de what, antes del auxiliar. Y aquí le puse la lista de sustantivos que tengo acá. Pudo haber sido cualquier otra palabra de la lista que les di por ahí en otros videos. Referente a cosas, a lugares, a gente. Hay muchas palabras. Pudo haber sido cualquier otra palabra, pero usé estas para hacer ejercicios. Y vamos a ver, miren. Lo agregamos aquí, diría así. What car do I buy? Vean, what car, no es what do I buy. Ahora ya estoy diciendo what car. Pudo haber sido otra palabra, por ejemplo, comida, food. What food do I buy? ¿Qué comida compro? What house, una casa. What house do I buy? Buy, de comprar. Si tengo otro verbo acá, recuerden, este verbo es el que nos indica la acción de nuestra pregunta. Puedo cambiarlo por cualquiera de estos verbos. Vamos a ver que sea gustar. What car do I like? What car do you like? Verbo gustar, una pregunta muy común. What food
Do I like? Vean, ustedes hagan los ejercicios en sus cuadernos. Cambien los verbos, así como está aquí. Cámbienlo por like a todos, por need a todos los pronombres. Recuerden nuestros pronombres. Si tienen dificultad para entender esto, les recomiendo que vean los videos de los pronombres del verbo ser, hacer en presente. Vean que aquí, miren, aquí tenemos dos preguntas, dos tipos de preguntas. Podemos preguntar con do I buy, compro, do you buy, compras. Y aquí podemos cambiarle el verbo. Do I like, do you buy. No estamos diciendo nada específico, ¿verdad? Solo estamos preguntando. Y si usamos what aquí, what do I buy, what do I like, what do I need, alguno de estos verbos, no estamos especificando nada. Para eso, como les dije, tengo los sustantivos, que son palabras que definen algo. Una casa, un carro, una tienda, un maestro, un día, una salida, izquierda, left exit. Ok, entonces el sustantivo cuando usamos what, lo ponemos antes del verbo, en este caso cuando es ser o estar, o antes del auxiliar, que es el verbo hacer. Esto lo expliqué en el video anterior, si quieren verlo, para que entiendan que este verbo hacer en presente, cuando lo movemos antes del pronombre para hacer preguntas, pierde su función de verbo y actúa como auxiliar. El que tiene la acción, el que nos indica la acción es el verbo que está delante del pronombre, es el verbo principal. Ok, esto es muy importante. Ahora, como les dije, usando what, ponemos nuestro sustantivo después de what, antes del auxiliar, y decimos what car do I buy, what store do you have, do you like, por ejemplo, porque buy no da sentido a nuestra pregunta, tenemos que ser lógicos en eso. What store do you like? What teacher does he need? ¿Qué dice? ¿Qué carro compro? ¿Qué tienda te gusta? What store do you like? Luego, what teacher does he need? ¿Qué teacher, qué maestro necesita él? What day does she go? ¿Qué día ella va? De ir, no de comprar, o puede ser de comprar. What day does she buy? Does she buy? What left exit does it take, or does it drive? It, para animales o cosas. Como les digo, tiene que dar sentido nuestra pregunta, pero solo para que vean cuál es el orden de nuestros términos para hacer preguntas. Primero what, luego el sustantivo que queramos usar para para especificar nuestra pregunta. Esto es porque, miren, cuando ustedes llegan a la tienda, pueden decir what do I buy, ¿qué compro de tantas cosas que hay? Pero si quieren especificar algo, pueden decir what food, ¿qué comida? What fruit, ¿qué fruta? What milk, ¿qué leche? What vegetables, que son vegetales, ¿qué vegetales compro? What vegetables do I buy? Or what bread, que es pan? What cereal do I buy? Or what cereal do you like? Sí, estamos especificando nuestra pregunta con los sustantivos. Ok, ahora digamos que no tenemos what y usamos de do, usamos el auxiliar, los pronombres, y queremos un sustantivo. Y tenemos un verbo. Queremos hacer nuestra pregunta de aquí y es muy común también. Vean dónde va a ir el sustantivo. Tiene que ir acá. Decimos, do I buy a car? A, que es un, recuerden, por ahí lo vimos en videos anteriores,
do I buy a car? Or do I need? Aquí el verbo lo pueden cambiar. Como les digo, este es solamente como un ejemplo que lo vimos en el video anterior para que diera sentido a nuestra pregunta. Do I need a car? Sería aquí enfrente. A car. Lo vamos a poner para que vean. El verbo ustedes lo cambian, ¿sí? Do I need? De aquí, recuerden. Esto ya hicimos algunos ejemplos con what y el sustantivo. Ahora, no usamos what, usamos el verbo o el auxiliar que está antes del pronombre. Y de ahí en adelante hacemos nuestra pregunta. Decimos, do I need o do I buy a car? Do I like? Aquí el verbo principal, do I like a car? Me gusta un carro. Compro un carro. Necesito un carro. Yo. Porque recuerden, yo, tú, él, ella, este. I, you, he, she, it, we, you, they. Esto es importante que lo aprendan y lo practiquen hasta que no se vaya de su mente. Recuerden, si estamos usando do, ok, también si estamos usando el verbo ser o estar, que lo vimos en un video anterior, así funciona. Como les digo, auxiliar o verbo antes del pronombre, verbo principal y sustantivo para hacer una pregunta más específica. Aquí pueden hacer ejercicios con cada uno de estos verbos. Cámbienlo, le digo, pongan sus pronombres, pongan el auxiliar y pónganle este verbo, por ejemplo, a cada pronombre y practiquen. Do I like a car? Estos sustantivos, pueden ponerlo en cualquiera de los pronombres. Pueden hacer ejercicios en su mente, en su cuaderno. Pueden usarlo, por ejemplo, car. Do you like a car? Does he like a car? Do I need a store? Ok, aquí podemos poner store. Acá vamos a poner a teacher. Y luego a day. Y luego left exit. Los mismos sustantivos que tenemos acá los vamos a pasar para allá. Solamente que aquí le agregamos a, que es unos, para que sea completa nuestra pregunta. Y dice, do I buy a car? Sí, vamos a usar este verbo. Luego, do you need, por ejemplo, a store? ¿Necesitas una tienda? ¿Compro un carro? ¿Qué diría? Aquí tendría que haber un signo de interrogación al final de nuestra pregunta, al final de nuestro sustantivo. Vamos a usar by para yo. Por ejemplo, puedo usar by para todos los pronombres y car para todos los pronombres y luego store para todos y cada uno y luego a teacher para todos y cada uno. Dependiendo del verbo, puedo cambiarlo. Vean, esto es una combinación. Una pregunta lleva a una respuesta y una respuesta lleva a otra pregunta. Puede haber combinación de what con do. Por ejemplo, puedo decir, what car do I need? Y luego, do I need a car? What store do you go to? Otra pregunta, do I go to the store? Entonces vemos que estos sustantivos los tenemos acá, le agregamos a para que diga una tienda, un maestro. Por ejemplo, acá con estos que no hemos usado, decimos, si usamos desde aquí, vean, what teacher do we need? Por ejemplo, what day do you eat? Aquí no tenemos eat. Sí, aquí está. What day do you eat?
¿Qué día comen ustedes? What left exit do they drive? ¿Qué salida izquierda ellos manejan? ¿Manejan ellos? En pregunta. ¿Sí? Recuerden, si estamos aquí, si no tenemos esto, si tenemos el verbo y solo tenemos esto así, aquí es afirmación, no tenemos pregunta, afirmación. Y la mayoría de los verbos, todos estos verbos, necesitan el auxiliar do para preguntar. Yo no puedo poner aquí ninguno de estos verbos y transponerlo y decir que voy a preguntar. Necesito do para eso, necesito what y necesitaría un sustantivo si quiero especificar mi pregunta. O si lo quiero hacer de acá, do I buy a car? Do you need a store? Bueno, pues sé que al principio hay muchas dudas y hay mucha confusión, pero vayan paso a paso. Vean los videos anteriores, entiendan el verbo hacer, entiendan el verbo ser o estar y aplíquenlo con los pronombres. Y vean que vamos paso a paso, vamos agregando términos, porque para mí lo sencillo sería escribir preguntas, traducirlas y que ustedes las repitieran. Si no hago la traducción al español, es para que ustedes lo hagan y practiquen. Miren, si yo hago la traducción aquí de todo esto al español, les aseguro que ustedes se enfocarían en el español y prestarían menos atención al inglés. La idea es que ustedes se familiaricen con estos términos en inglés y en su mente vayan adoptando la idea de que es puro inglés. Si ustedes o algunos de ustedes han tenido la oportunidad de ir a una escuela para aprender inglés, se habrán dado cuenta que no se habla español, se habla inglés. La persona habla inglés, el teacher. ¿Y cómo aprende uno inglés? Bueno, aprendemos porque tenemos la capacidad de hacerlo, aunque se nos hace difícil, algunos más rápido que otros. Pero esa es la idea, que ustedes paso a paso vayan entendiendo. Yo sé que aquí parece un desorden, pero todo tiene una función. Empecemos con los pronombres. Después con un verbo en afirmativo. Recuerden, eso se los he ido explicando. Después cambiamos el verbo el verbo hacer, lo cambiamos para hacer una pregunta y pasa a formar, hacer auxiliar, perdón. Luego le agregamos what, por ejemplo, what aquí, para hacer una pregunta de what do I buy. Veamos, aquí hay un verbo. Ya cuando pasamos este verbo para acá, queda un espacio y tenemos que rellenarlo con otro verbo, que es cualquiera de estos que nos da sentido a nuestra pregunta. Ok, ahora para especificar una pregunta necesitamos un sustantivo, cualquiera que se refiera a algo. Entonces, el sustantivo, cuando usamos what, lo ponemos antes del auxiliar, después de what. Olvídense de where, de who, de when, porque estos solamente con what aplican. No vamos a usar where, who, when o how con los sustantivos. Estos van directamente antes del auxiliar y estos dan un sentido totalmente distinto. Estamos aprendiendo a usar what, que es el más importante y el más usado. Luego, si queremos hacer preguntas con do, porque se puede, sin what o sin where, de do I buy? Recuerden, estos verbos los podemos quitar, cambiar por cualquiera de estos. Estamos en presente, recuerden. Do I buy? Do I like? Do I need? Do I eat? Do I drive? Do I see? Do I buy? Y así con cada pronombre. Eso es lo que quiero que hagan ustedes en su mente. La pronunciación, sí, importante.
pero el orden y el tiempo son lo principal que ustedes deben ir aprendiendo. El orden de, por ejemplo, el auxiliar, pronombre, verbo y sustantivo. Por ejemplo, si aquí a ustedes se les olvidara ponerle a, do I need a car? ¿Se entiende perfectamente su pregunta? Claro que a es un, do I need a car? ¿Necesito un carro? En pregunta, do you need a car? ¿Necesitas un carro? Do you drive a car? ¿Manejas un carro? Si aquí digo do you drive, estoy diciendo algo. Do you drive sin el sustantivo. ¿Manejas? ¿Compras? ¿Te gusta? ¿Necesitas? Sin el sustantivo. El sustantivo es para especificar, darle una dirección a nuestra pregunta. Pues ahí lo tienen. Con calma. Yo sé que si están aquí es porque de verdad quieren aprender inglés y lo único que les puedo decir es que lo van a lograr con un poco de paciencia y mucha suerte a todos. Nos vemos en el próximo tutorial.